Las vidas humanas pueden depender de la ciencia de la química exacta. Desde el conocido cuarto bulto, las sales y el azúcar pasan a la corriente sanguínea. Actúan a nivel molecular para que las células puedan funcionar nuevamente. ¿Cómo podemos producir a escala industrial sustancias que funcionen tan adecuadamente a un nivel molecular? ¿Cómo podemos mezclar las cantidades justas para el mundo molecular que ni siquiera podemos ver? Con el fin de realizar esto, en el laboratorio y en la industria, los químicos utilizan un concepto denominado mol. En el corazón de la química se encuentra la síntesis, la producción de moléculas. Al comienzo de toda reacción química hay reactivos. Al final resultan los productos. Ahora, una caricatura de un modo para producir moléculas. Tomar los reactivos, mezclarlos, batirlos con calor o luz u otra fuente de energía y luego en una explosión, un flash de luz y humo, el producto se materializa. Así es como aparece en las revistas de historietas. Pero no es el modo en que una empresa química vaya a obtener un centavo de ganancia. En todo proceso químico moderno existe el planeamiento, ya sea para la producción de amoníaco, aspirina, de una hermosa molécula con forma de tubo, para la que aún no se encontró uso. En todos existe un cuidadoso planeamiento. Las cantidades precisas de reactivos se deben pesar. Demasiado poco y la reacción podría no funcionar. Demasiado mucho y sobrará algo. ¿Cómo sabe un químico cuál es la cantidad precisa? En la actualidad, los químicos saben cuál es la cantidad adecuada porque pueden contar las partículas de materia, los átomos y las moléculas fundamentales. Ahora es posible conectar el mundo macroscópico que podemos ver con el mundo molecular invisible. En resumen, los químicos aprendieron a contar las moléculas al pesar las cantidades macroscópicas. 200 años atrás, los científicos ni siquiera estaban seguros de lo que eran los átomos y las moléculas, menos aún podían contarlas. De acuerdo con Berzelius, notable químico analítico del siglo XIX, un problema importante era obtener masas atómicas adecuadas. Se debía saber la cantidad de cada elemento combinado, las masas combinadas y la fórmula correcta para el compuesto. Berzelius fue uno de los pioneros en este esfuerzo. Actualmente, hasta un estudiante de química puede calcular una fórmula por medio de datos analíticos y la obtención de las masas atómicas en la tabla periódica. ¿Cómo surgió esto? El avance inicial provino del estudio de los gases. Acá tenemos una reacción de gas como una que se produjo antes. Se libera un gas de hidrógeno en un balón claro, luego un volumen de cloro en otro balón. Se abre la válvula para que se mezclen los dos gases. Cuando brilla una luz en ellos, existe una reacción química para formar dos volúmenes de un nuevo compuesto, cloruro de hidrógeno. Observen que un volumen más un volumen producen dos volúmenes. Como se sabe, los químicos aprendieron que los gases reaccionan en pequeñas proporciones de números enteros. ¿Qué principio yace detrás de esta ley de gas establecida en 1808? ¿Qué sucede en el nivel molecular? El científico italiano Amedeo Avogadro reflexionó acerca de estas preguntas. En 1811 propulsó que volúmenes iguales de diferentes gases a la misma temperatura y presión contienen números de moléculas iguales. Ahora comprendemos la visión de Avogadro. Sabemos por qué los gases reaccionan entre sí en proporciones simples.
Una molécula de gas de cloro está hecha de 2 átomos y una molécula de gas de hidrógeno también está hecha de 2 átomos. Cuando se combinan los gases, un volumen con un volumen, se producen 2 volúmenes de la molécula de cloruro de hidrógeno. En los gases existe una simple relación entre los números de partículas y el volumen. Por lo tanto, si medimos la masa de volúmenes iguales de diferentes gases a la misma temperatura y presión, podemos fácilmente calcular las masas relativas de las moléculas, ya que hay un número de moléculas iguales en cada caso. Así, en los gases, la determinación de las masas relativas es bastante directa, pero para determinar las masas atómicas relativas de sólidos y líquidos se requieren métodos más ingeniosos. Echemos una mirada más cercana al problema de las masas relativas de los sólidos y la noción de contar por medio del peso. Don Showalter. Aquí tenemos una balanza que los químicos usan para pesar las sustancias químicas. El peso se lee aquí en gramos. Sin embargo, en lugar de pesar las sustancias químicas, pesemos algo que a todos nos gusta. Pesemos dinero. Tengo una moneda de 25 centavos, pesa 5.7 gramos. Pesemos un penique. Pesa 2,5 gramos. Si quisiéramos determinar el peso relativo de las dos monedas, dividiríamos el peso de la moneda de 25 centavos por el peso del penique. Si hacemos eso, se observa que se obtiene un valor que muestra que la moneda de 25 centavos pesa casi el doble que el penique. Ahora pesemos esta pila de 20 monedas de 25 centavos. Pesa 111.9 gramos. Pesemos esta pila de 20 peniques, el mismo número de peniques. El peso es de 51 gramos. Si quisiéramos determinar el peso relativo de las pilas de las monedas de 25 centavos a peniques, lo haríamos del mismo modo que lo hicimos con las monedas simples. Y se observa que esa proporción resulta la misma. El mismo principio de los pesos relativos que realizamos con los peniques y las monedas se aplica también al mundo molecular, aunque no podamos ver ni las moléculas ni los átomos. No puedo escoger un átomo o una molécula y colocarlo sobre la balanza, pero puedo elegir un gran número de átomos o de moléculas y pesarlos. Ahora, acá tenemos algo que podemos ver y pesar, el elemento carbono. Este polvo negro que hay acá adentro, veamos lo que pesa. Coloco el plato para proteger la balanza, cancelo el peso del plato y pesamos la cantidad de carbono. 12 gramos, un peso importante para recordar. Si quisiéramos comparar el peso de otro elemento con el peso del carbono, tendríamos que tener exactamente el mismo número de átomos de ese elemento, tal como hay en estos 12 gramos de carbono, tal como se realizó con las monedas de 25 centavos y los peniques. Debimos tener un número igual de monedas de 25 centavos y peniques para comparar los pesos relativos. ¿Cuál es el número de átomos de carbono en esa sustancia? 12 gramos de carbono. Ese número es lo que los químicos denominan mol. Un mol es la unidad de medida química, al igual que la docena lo es para la panadería. El mol no es ni una molécula única ni un átomo único. Es un gran número de átomos o de moléculas y es siempre el mismo número, tal como la docena es siempre 12. Pero el mol es mucho mayor que la docena, es 6.02 por 10 a la 23. Eso es lo que se denomina número de Avogadro. ¿Qué tan grande es el número de Avogadro? Una molécula es tan pequeña que ni siquiera se puede ver, pero si fuera del tamaño de un grano de arena, un mol de arena cubriría una ciudad del tamaño de Los Ángeles y a 600 metros de profundidad. Así, el mol es la unidad de medición. Es un número inconcebiblemente grande. Se determina experimentalmente y no por conteo. ¿Pueden imaginarse que una computadora, al contar 10 millones de átomos por segundo, tardaría 2 billones de años en contar una molécula? El mol le permite a los químicos contar las moléculas y los átomos al pesar la masa de los enormes números de estas partículas ínfimas.
Este es un mol de cobre. Este es un mol de agua. Y este es un mol de gas de hidrógeno. Todos poseen diferentes masas, pero cada una contiene exactamente el mismo número de partículas, trillones y trillones, pero exactamente el mismo número. El número de Avogadro, un mol. La masa de un mol de cualquier elemento es igual a la masa atómica del elemento expresada en gramos. Estas son las masas atómicas relativas de los elementos de la tabla periódica basadas en la designación al carbono, una masa de 12 unidades. Utilicemos la tabla periódica para ver algunos ejemplos. Acá hay cobre. Su masa atómica relativa es 63.5. Un mol de cobre pesa 63.5 gramos. Veamos otro elemento. Acá hay magnesio. Su masa atómica relativa es 24.305. Un mol de magnesio pesa 24.305 gramos. El mismo principio se aplica a los compuestos. Acá tenemos una molécula de agua. La masa atómica relativa del oxígeno es de 15.999. La masa atómica relativa del hidrógeno es de 1.008. Si sumamos estas masas atómicas, un mol de agua pesará 18.015 gramos. Y así podemos ver cómo podemos ir de un número de partículas al número de mols y luego el peso de la sustancia. Ahora tenemos algunos mols reales de vida. Cada una de estas sustancias es un mol azúcar, agua, carbono, cobre e hidrógeno. Todas poseen diferentes pesos, pero están hechas del número de partículas de Avogadro. El mol, entonces, es la unión crucial entre el mundo molecular invisible y los elementos químicos y los compuestos que podemos ver y medir. A través de una comprensión del mol, las ecuaciones químicas usadas para describir las reacciones representan un tipo de taquigrafía química extremadamente informativa. Esta ecuación nos dice el número de moléculas que reaccionan y el número de moléculas formadas, el número de mols que reaccionan y el número de mols formados. Y al usar las masas atómicas relativas, los pesos de los reactivos y los productos. Con el mol, la química se transformó en una ciencia cuantitativa y exacta. El mayor fabricante de fluidos intravenosos mundial es Baxter Travenol Incorporated. Tal como ocurre en otras plantas químicas del país, la química se lleva a cabo a gran escala. Las soluciones 4 se preparan al verter bultos de sustancias químicas, en este caso azúcar, dextrosa y sal, en un enorme tanque mezclador que contiene agua destilada. Existe poco margen de error. Las células en nuestro cuerpo dependen de cantidades molares de moléculas y iones precisas para funcionar correctamente. El balance equivocado puede destruir esas células. Por lo tanto, cada cúmulo de solución 4 debe hallar las especificaciones médicas exactas. Johnny Long, químico. Contamos con varios códigos registrados en la Administración de Drogas y Alimentos. El que estamos mezclando hoy es un cúmulo de una combinación de sal y azúcar que contiene 4,5 gramos de cloruro de sodio o sal por litro de agua destilada y 50 gramos de dextrosa o azúcar por litro de agua destilada. Estos pesos se agregan a un volumen de agua destilada conocido en nuestros tanques mezcladores. El control de calidad es vital. Antes de llenarse los bultos 4, se retira una muestra de la solución y se analiza para asegurarnos que estén presentes las cantidades de azúcar y sal correctas. Acá es donde el mol entra en juego. Acá el químico analiza la cantidad de cloruro de sodio de la muestra. El procedimiento tiene que ver con la titulación de una muestra de solución 4 con una solución estándar que contiene 1/10 parte de un mol de nitrato de plata por litro. Observemos la ecuación para esta reacción.
vemos que un mol de nitrato de plata con un mol de cloruro de sodio produce un precipitante blanco de cloruro de plata y nitrato de sodio soluble. Por medio del uso de una probeta que realiza mediciones precisas de volumen posible, el nitrato de plata se agrega hasta que haya reaccionado todo el cloruro de sodio, tal como lo muestra el cambio de color en el indicador. Luego el químico lee el volumen del nitrato de plata agregado, del que se puede calcular el número de moles utilizado, que iguala el número de moles del cloruro de sodio presente en la muestra. Este número puede expresarse en gramos de cloruro de sodio por litro de solución 4. Una comparación con las especificaciones indica al analista si la solución está dentro de los límites aceptables. Si es así, se libera la solución del tanque para llenar los bultos 4. Este es uno de nuestros bultos 4. Como se puede ver, nuestras clasificaciones para este código especial aclara que cada 100 milímetros contiene 5 gramos de dextrosa y 450 miligramos de cloruro de sodio. Esa clasificación se traduce nuevamente al proceso de mezcla y el análisis cuidadoso. Conteo por peso. El mol es ubicuo en química. Nos proporciona una ventana a través de la cual podemos espiar los cambios moleculares que acompañan a las reacciones químicas. ¿Recuerdan esa pregunta inicial? ¿Cuánto de cuál? Bueno, para entender lo que significa eso, llevemos a cabo una reacción química. En 3 tubos de ensayo tengo cantidades iguales de cloruro de hidrógeno disueltas en agua. Cada una contiene una décima parte de un mol de cloruro de hidrógeno. Cada uno de los balones contiene cantidades de magnesio que difieren. Este tiene una décima parte de un mol, este la mitad y este un cuarto de esa cantidad. Voy a vaciar el magnesio en el cloruro de hidrógeno, formar cloruro de magnesio y generar gas de hidrógeno. Esto hará explotar al balón. ¿Qué balón piensa que se va a inflar más? ¿El que tiene más cantidad de magnesio? Probemos y observemos. Introducimos el magnesio en el cloruro de hidrógeno. Ven ahora que despide hidrógeno. El balón se infla. Comencemos con nosotros también. Nuevamente se ve que despide hidrógeno. Se forma cloruro de magnesio en el interior del tubo, pero es soluble en agua, por eso no se ve bien. Probemos este. Ahora recuerden, este tenía una pequeña cantidad de magnesio. Este tenía más, 1. Este tenía la mitad y este un cuarto de la cantidad de magnesio. Se completa la reacción. Estos 3 balones son casi del mismo tamaño. Este es solo de la mitad del tamaño. Acá podemos explicar la diferencia porque tenía la mitad de la cantidad de magnesio que este. Pero ¿por qué estos 2 balones son del mismo tamaño? La respuesta yace en la ecuación química para esta reacción. Por cada mol de magnesio necesitamos 2 de cloruro de hidrógeno para completar la reacción. Acá tenemos los resultados de nuestro experimento. El balón verde poseía cantidades de mols iguales de cloruro de hidrógeno y magnesio. El cloruro de hidrógeno se gastó, pero quedó mucha cantidad de magnesio. En el tubo de ensayo con el balón amarillo, la proporción era 2 veces la cantidad de cloruro de hidrógeno como de magnesio, que es la proporción 2:1 que se necesita para obtener la reacción más eficaz. En el tubo con el balón azul había demasiado poco magnesio para consumir todo el cloruro de hidrógeno. El resultado, menos gas de hidrógeno y menos inflación. Cuando se combinan moléculas o átomos durante una reacción química, lo hacen en proporciones molares simples. En la reacción cloruro-hidrógeno-magnesio, esta proporción combinada es de 1 en 2, exactamente las cantidades presentes en la reacción con el balón amarillo. El magnesio adicional en el balón verde no cambia la cantidad de gas de hidrógeno producida. Sin un aumento correspondiente en la cantidad de cloruro de hidrógeno, el magnesio adicional permanece sin reacción. Los químicos deben usar el número correcto de moles de reactivos en una reacción con el fin de obtener la cantidad del producto deseada.
Con frecuencia, la proporción molar también determina el tipo de producto. Si se usa una proporción de reactivos inadecuada, se logra un producto diferente. Tomemos resinas de epoxi. Las utilizamos en nuestras casas como adhesivos. Debido a su única combinación de propiedades, dureza, excelente fuerza y adhesión y resistencia con respecto a otras sustancias químicas, son muy usadas como sustancias estructurales y de capa. Las latas de alimentos y de bebidas tienen una capa de epoxi antes de que se les agreguen los contenidos para protegerlos del metal. Los jets de combate se ensamblan con epoxis. Inclusive los tableros de circuito de las computadoras se hacen con epoxi. Pero sus propiedades dependen de su estructura molecular y esto, a su vez, confía en la combinación de las cantidades correctas de otras sustancias químicas. Acá en Dow Chemical en Freeport, Texas, se practica un importante tipo de epoxi que se usa como capa al hacer reaccionar la resina de epoxi líquida de baja masa molecular con bisfenol A, un agente acelerador. El objeto es obtener los dos combinados para formar grandes moléculas de epoxi, cada una con una gran masa molecular, en un proceso denominado polimerización. Cuanto mayor sea la masa molecular de este epoxi, más deseables son sus propiedades. Las cantidades relativas de cada reactivo son cruciales en este proceso. John Massengill es químico de investigación y desarrollo de la planta. Con el fin de construir una dureza máxima en nuestras capas finales, combinamos resina epoxi líquida y bisfenol A en números de moléculas iguales, y acá es donde entra en juego el concepto de mol en nuestro mundo práctico de química industrial. Massengill usa el mol para transformar los números de moléculas en masa. Desde el concepto de mol sabemos que al usar el peso molecular en gramos de cada uno de los elementos combinados, obtenemos cantidades molares iguales. De este modo, en términos de la resina epoxi líquida, el peso molecular es 343. Así usamos 343 gramos de resina líquida. Con el bisfenol A, el peso molecular es 228 gramos. Por eso la proporción combinada es de 228 gramos a 343 gramos. Cuando los mismos reaccionan en esas proporciones, vamos a obtener un peso molecular muy alto. Durante la producción de este epoxi se toman muestras y se analizan por medio del control de calidad del laboratorio para asegurarse que el producto posea una masa molecular suficientemente alta. El análisis involucra la titración. Una vez más, entra en juego el mol, permitiendo al analista igualar los números de los moles con la masa. Demasiado de cada reactivo da como resultado un producto inaceptable. Solo al combinar los números de moles iguales del epoxi líquido y del bisfenol A, se obtiene una resina sólida con las correctas propiedades producidas. Al usar el concepto de mol, podemos, en el laboratorio, en el mundo real de la química, medir los números de moléculas que necesitamos para nuestras reacciones químicas. No importa la escala, el mol nos ayuda a comprender el cambio químico. Apunta a la aritmética esencial que acompaña todas las reacciones químicas. Nos dice cuánto tenemos y cuánto necesitamos. Resumiendo, la química moderna es una ciencia cuantitativa. Durante las reacciones químicas, las moléculas, los átomos y los iones, esas entidades inimaginablemente pequeñas, se combinan en proporciones de números enteros exactos. Los químicos hallaron un modo de contar estas partículas no individualmente, sino pesando grandes números de las mismas. La unidad de conteo es el mol, el número de Avogadro, 6.02 por 10 a la 23. Ya sea un gas, un líquido o un sólido, elemento o compuesto, un mol contiene ese enorme número de partículas. La masa de un mol de cualquier elemento es igual a la masa atómica del elemento expresada en gramos. Un mol de un compuesto posee una masa igual a la masa molecular del compuesto.
El mol le permite a los químicos moverse entre el mundo molecular invisible y el mundo macroscópico, ya sea en la medicina como en la industria, en el laboratorio o en la producción a gran escala. El mol, una idea simple, muchos usos prácticos. Imagínense que es un granjero. Cortó 1 hectárea de maíz y en ese maíz hay 6 kilos de fósforo necesario para la planta y esencial para nosotros. Por lo tanto, sabemos que hay que reemplazar ese fósforo en la tierra antes de plantar. Va al comercio, ve un fertilizante denominado superfosfato. Lee calcio 3, fósforo 2, hidrógeno 14, sulfuro 2, oxígeno 21. ¿Cuánto debe comprar? ¿1 libra? ¿1 tonelada? La aritmética simple del mol nos dice qué cantidad. O imagine que es un químico. Yo soy químico. Alguien me pide que produzca un disulfuro de titanio, TiS2. ¿Tengo que tomar 1 gramo de titanio y 2 gramos de sulfuro? No. Tomo 1 mol de titanio y 2 moles de sulfuro. Si fuera a tomar otras proporciones, por ejemplo, de 3 moles de sulfuro, obtendría un compuesto diferente, trisulfuro de titanio.